Nueva Zelanda. Cuando escuchamos ese nombre, lo primero que nos viene a la cabeza son paisajes de ensueño, verdes colinas, lagos que parecen espejos. Este lejano paraíso atrae cada año a más de 3 millones de turistas, atraídos por sus excelentes olas para hacer surf y, sobre todo en los últimos años, lugar de culto para los seguidores de la saga del Señor de los Anillos y El Hobbit, ya que aquí se rodaron numerosas escenas. Tiene más ovejas que personas, aproximadamente 5-1, y es famoso por su gestión ambiental y estilo de vida relajado. Es un país pacífico, donde la cultura indígena maorí forma parte de la identidad nacional. Palabras en terreo maorí, como Aotearoa, el nombre maorí del país, son comunes incluso en contextos oficiales. Pero todo paraíso tiene sus grietas. Hay un lado de Nueva Zelanda que no aparece en los folletos de viaje, una verdad silenciada al resto del mundo. Porque detrás de los saludos del haka de bienvenida en los aeropuertos hay otra historia. Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Miriam y esto es Memorias Urbanas. En el vídeo de hoy hablaremos de los Mongrel Mob y los Black Power. Son las dos pandillas más grandes del país. Su historia nace del desarraigo, de una herida histórica que no ha cerrado, del colonialismo, la pobreza y la rabia. Si te suena interesante, no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta en este vídeo. Y ahora sí, comencemos. Mucho antes de que los británicos llegaran a Nueva Zelanda, mucho antes de que siquiera existiera ese nombre, aquel territorio era conocido como Aotearoa, la tierra de la Gran Nube Blanca. Los primeros humanos llegaron desde el este del Pacífico, en una de las hazañas de navegación más extraordinarias de la historia. No eran náufragos, no eran aventureros sin rumbo, eran parte de una civilización oceánica con siglos de conocimiento acumulado. Salieron desde Hawái, una isla mítica para los pueblos polinesios, lugar de origen y también de regreso después de la muerte. Llegaron guiados por las estrellas, las aves, las mareas y los cantos de sus ancestros. Usaban enormes canoas de doble casco llamadas Waka Hourua. Con ellas surcaron miles de kilómetros de océano abierto hasta tocar la costa de Aotearoa entre los siglos XIII y XIV. Allí no encontraron rastro de humanidad, imperios ni ciudades. Lo que se encontraron fue algo mucho más complejo. Una naturaleza sagrada, viva, brutal y densa. Una tierra con alma. La cultura que nació en ese entorno no fue de conquista, sino de pacto. Los recién llegados no se consideraban amos de la tierra, se reconocían como parte de ella. Y con el tiempo se convirtieron en lo que hoy llamamos pueblo maorí. Su universo no estaba hecho de fronteras políticas ni de escrituras legales, sino de vínculos invisibles. Vínculos con sus ancestros, con los árboles, con los dioses o con el mar. Todo se ordenaba en torno a un principio central, el Wakapapa, la genealogía sagrada. Pero no era solo un árbol familiar. Era una red cósmica que unía a los humanos con los dioses, los ríos, las montañas e incluso los animales. En el origen de todo estaban Ranginui y Papatuanuku, el cielo padre y la tierra madre. De ese abrazo nacieron los grandes dioses. Tanemajuta, señor de los bosques. Tangaroa, dios del mar. Tumatawenga, dios de la guerra y la estrategia. Para ellos no eran solo mitos, eran fuerzas vivas, presentes en cada acto cotidiano. Cazar, sembrar, navegar o pelear no eran actividades neutrales. Eran gestos espirituales que implicaban responsabilidad con el equilibrio del mundo. La vida se regía por dos principios esenciales. El maná, que es el poder espiritual o prestigio que fluye a través de cada ser, y el tapu, que es lo sagrado, lo intocable, lo que merece reverencia. Todo tenía tapu. Una palabra, una montaña, un cadáver. Y contradecir ese orden significaba romper el equilibrio del universo. Cada comunidad se organizaba en iwi, que son tribus, y en hapu, subtribus, con jefes que eran tanto líderes como guardianes del alma colectiva. Las decisiones importantes se tomaban en el marae, el espacio ceremonial. Allí se debatía, se recordaban los linajes y se pedía consejo a los ancestros. No existía la escritura, pero existía algo mucho más poderoso, la memoria oral. Durante siglos los maoríes vivieron sin reyes, sin cárceles y sin policía. Había conflictos, claro, pero también había rituales para resolverlos. Su estructura era fluida y sobre todo estaba profundamente integrada con la tierra. Pero ese tejido invisible, tan íntimamente ligado al paisaje y al habla,
no estaba preparado para lo que venía. Porque en el siglo XVII llegaron otros hombres, y esos hombres traían una lógica distinta, una lógica donde la tierra se vende, donde los dioses tienen jerarquías y donde la historia solo se escribe si la cuenta el que gana. El primer contacto entre maoríes y europeos fue breve y trágico. En 1642, el navegante holandés Abel Tasman ancló su barco frente a la costa noreste de la isla Sur. Un malentendido con canoas de guerra maoríes terminó en desastre. 4 marineros europeos y varios maoríes murieron. Tasman, quien ni siquiera había pisado tierra, dio media vuelta y huyó. Bautizó ese lugar con el nombre de Murderers Bay, la bahía de los asesinos. Más de un siglo después, en 1769, llegó el capitán James Cook. Estableció contacto, cartografió las costas e inauguró una nueva era. Este estableció un contacto más duradero con los maoríes, aunque igualmente marcado por la violencia. En uno de sus primeros desembarcos, sus hombres mataron a tiros a 6 maoríes desarmados, supuestamente por malinterpretar un gesto ceremonial. A partir de entonces, la relación se volvió una compleja mezcla de fascinación mutua, comercio, malentendidos y pronto colonización sistemática. Después de que Cook zarpara en 1770, Nueva Zelanda quedó en relativa calma. Pero en los primeros años del siglo XIX, todo volvió a agitarse. Había balleneros, comerciantes, misioneros. Desde 1838, un piloto ballenero francés, Jean-François Langlois, negoció con Rangatira Tengai Tahu la compra de terrenos en Banks Península. La promesa era sencilla: 1000 francos por miles de acres. De vuelta en Francia, Langlois fundó en 1839 la Nantes Bordelais Company con respaldo del rey Luis Felipe y partió una expedición para colonizar el sur de la isla Sur, en Akaroa. Ese movimiento no pasó desapercibido en Londres. La amenaza francesa al Pacífico Sur activó las alarmas. En Londres, un hombre llamado Edward Gibbon Wakefield desarrollaba una idea que acabaría marcando el rumbo de la colonización. Se trataba de un modelo de asentamiento planificado, rentable y británico hasta la médula. Su propuesta era simple en el papel, pero devastadora en la práctica. Consistía en comprar tierras en territorios aún por ocupar, revenderlas a precios elevados a colonos europeos y usar ese dinero para pagar el viaje de trabajadores británicos pobres. El país se formaría con una élite, una clase obrera fiel y tierra asegurada, todo bajo control. Wakefield venía de una historia oscura. Había estado en prisión por raptar a una joven heredera para obligarla a casarse con él. Fue allí donde ideó este modelo de colonización sistemática sin dejar nada al azar. Y fue también allí donde fundó la New Zealand Company en 1839, una organización privada, pero con la bendición de políticos británicos que veían en el Pacífico una oportunidad de expansión. Su hermano William fue quien viajó a Nueva Zelanda a aplicar el plan. Llegó con mapas dibujados en Londres, documentos de compra redactados antes de pisar tierra maorí y una idea muy clara de lo que debía hacer: adquirir la mayor cantidad de territorio posible lo más rápido posible, sin detenerse demasiado en los detalles. En muchos casos, los tratos se hicieron sin consultar a todos los jefes tribales, o con pagos simbólicos que no reflejaban el valor real de la tierra. Lo que en Inglaterra se anunciaba como una compra legítima, en realidad era una imposición con muy poco consenso. A través de panfletos, periódicos y discursos, la New Zealand Company presentó el país como un paraíso virgen. Valles fértiles, clima ideal, tierras sin dueño. Los anuncios prometían un nuevo comienzo para las familias inglesas, sin mencionar a quienes ya vivían allí desde hacía siglos. A ojos de los accionistas y del público, todo era una aventura ordenada, pero en el terreno la tensión era evidente. Este tándem, una compañía privada con su propio plan de colonización y el fantasma de la colonización francesa, crearon un escenario explosivo. El gobierno británico, dividido entre ignorarlos y detenerlos, apostó por la segunda opción. Ya no se trataba solo de establecer colonia, sino de asegurar soberanía antes de que Francia avanzara o de que valientes especuladores actuaran solos. Fue entonces cuando la reina Victoria envió al capitán William Hobson con una misión urgente: conseguir que los jefes tribales maoríes firmaran un acuerdo. Ese acuerdo se llamó el Tratado de Waitangi. Se redactó en inglés y se tradujo al idioma maorí en una sola noche. Todo esto sin consultar con expertos lingüistas y sin comprender del todo los términos legales implicados. En la versión inglesa, los maoríes cedían su soberanía a la corona. En la versión maorí, esa palabra, soberanía,
fue traducida como Kawanatanga, algo mucho más suave, como coordinación o gobernanza compartida. Y mientras que en inglés se les ofrecía posesión sin perturbaciones de sus tierras, en maorí se usó la palabra Tino Rangatiratanga, que para ellos significaba algo más fuerte, autoridad plena sobre sus tierras. Más de 500 líderes maoríes firmaron el tratado pensando que era un pacto de convivencia, pero para el imperio era una cesión total. Esa ambigüedad fue el germen de un conflicto que estallaría muy pronto. Durante el siglo XIX, el pueblo maorí atravesó una de las etapas más duras de su historia. Aunque el Tratado de Waitangi debía garantizar sus derechos y tierras, en la práctica fue ignorado y manipulado por las autoridades coloniales casi desde el principio. Lo que vino después fue una larga secuencia de abusos, enfrentamientos y represión. El primer gran conflicto estalló en 1843, en Wairau, cuando un grupo de colonos británicos actuó al margen de la ley para intentar arrebatar tierras maoríes. La operación terminó en desastre. Fueron derrotados y varios ejecutados, un hecho que luego fue usado por el gobierno como excusa para intensificar la ocupación militar. Entre 1845 y 1872 estallaron las guerras de Nueva Zelanda, una serie de conflictos entre diversas iwi, las tribus y las tropas británicas. A menudo las fuerzas británicas eran reforzadas por milicias de colonos europeos y algunas tribus aliadas a la corona. El detonante fue la codicia por las tierras fértiles, pero el conflicto también tenía un trasfondo mucho más profundo. Los maoríes luchaban por preservar su autonomía, su cultura y su dignidad. Tras las guerras, lejos de buscar reconciliación, el Estado impuso castigos brutales. Bajo la excusa de castigar la rebelión, se promulgaron leyes como el New Zealand Settlements Act en 1863. Estas permitieron la confiscación forzosa de más de 1 millón de hectáreas de tierras tribales. Estas expropiaciones no solo despojaron a cientos de comunidades de su sustento, sino que destruyeron el equilibrio económico y espiritual sobre el que se había construido la vida maorí durante siglos. En lugares como Rangiriri, las tropas británicas asaltaron fortificaciones maoríes dejando decenas de muertos y enviando a los supervivientes lejos de sus tierras, encarcelados. Algunos jefes maoríes intentaron unir fuerzas. Surgió el movimiento Kingitanga, que proponía nombrar un rey maorí como símbolo de unidad. El gobierno británico lo vio como una amenaza directa y respondieron con fuego. El caso más brutal fue Parihaka, en 1881. Era una aldea que practicaba la resistencia pacífica. En vez de pelear, sus habitantes cultivaban los campos que les habían quitado. Quitaban cercas, volvían a sembrar, respondían con silencio. El Estado envió más de 1.500 soldados armados. Entraron como si fuera una guerra. Arrasaron viviendas, violaron mujeres, deportaron a los hombres sin juicio y se llevaron a los niños. No hubo combate, solo represión. Lo que empezó siendo colonización terminó siendo una limpieza legalizada. No fue solo la tierra, fue también el alma. En las escuelas se prohibió el idioma maorí. Los niños eran golpeados y hablaban terreo. Las danzas rituales fueron ridiculizadas, los tatuajes sagrados tratados como vandalismo y las memorias orales simplemente silenciadas. La consigna era clara: para tener futuro hay que dejar de ser maorí. Durante el siglo XX, el Estado incentivó la migración de comunidades maoríes y polinesias desde zonas rurales hacia las ciudades. Prometían trabajo, educación y progreso. Pero todo lo que encontraron fueron barrios segregados, escuelas que los despreciaban, trabajos mal pagados y vigilancia constante por parte de la policía. En las cárceles empezaban a ser mayoría. En las noticias empezaban a ser el problema. La historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. Así se sembró una semilla de desarraigo. Generaciones enteras nacieron sin lengua, sin tierra, sin respeto. Hijos de un pueblo que lo había perdido todo, excepto la rabia. Y cuando el sistema les negó toda forma de pertenencia, crearon la suya. En 1962, en un juzgado de Hastings, un grupo de adolescentes maoríes comparecía por vandalismo, robos menores y peleas callejeras. Muchos no pasaban de los 16. El juez los miró con desdén y soltó una frase que no olvidaron jamás. You are nothing but a pack of mongrels. Es decir, no son más que una manada de chuchos, basura mestiza, escoria humana. Pero lejos de lo que esperaba el juez, esa frase no produjo vergüenza. Se apropiaron del insulto. Le pusieron orgullo, cuero, tinta y cicatrices. Así fue como nació el Mongrel Mob. Lo que empezó como un puñado de chicos marginados creció rápidamente.
Eran jóvenes maoríes, tonganos, samoanos o niueanos. Todos compartían lo mismo: hogares rotos, pobreza crónica y discriminación abierta. No venían de familias criminales, venían de familias rotas por el colonialismo y un Estado que solo los miraba para encerrarlos. Eligieron como símbolo un bulldog con casco alemán, colmillos y mirada desafiante. Se tatuaban esvásticas y usaban términos como Sieg Heil, no por ideología nazi, sino para burlarse de los valores de Occidente. Querían ser el espejo distorsionado de la sociedad blanca que los había despreciado. Si el sistema los veía como monstruos, se iban a convertir en el peor de sus monstruos. Se tatuaban los párpados, la frente o el cuello, porque un tatuaje en la cara no era estética, era una sentencia de no retorno. Quien se tatúa en la cara no busca trabajo, no quiere esconderse, está diciendo: esta es mi familia, esta es mi guerra. Cada capítulo del mob operaba como una unidad autónoma. Tenían reglas propias, jefes, códigos, pero todos compartían lo esencial: una lealtad absoluta y una visión del mundo en guerra. Si eras mongrel, lo eras hasta el final. Entrar era difícil, salir era casi imposible. Pero no todos se reconocían en esa imagen. Muchos jóvenes maoríes y polinesios compartían la misma rabia, el mismo desarraigo, la misma historia de exclusión. Pero simplemente no querían llevar la esvástica en la cara. No querían ser el monstruo que el sistema esperaba. Querían algo más. En barrios como Petone, Wainuiomata y Porirua, grupos de jóvenes empezaron a reunirse. Querían defenderse, sí, pero también redefinirse. Al principio se llamaron Black Bulls. Al año siguiente cambiaron a Black Power. Y no fue casual. Habían sido inspirados directamente por el movimiento afroamericano de los Panteras Negras en los años 60. Adoptaron el puño cerrado como símbolo, el color azul oscuro como estandarte y una consigna que no era contra el blanco, sino para el negro. En sus primeros años no eran solo una pandilla, eran también un grito colectivo de orgullo cultural. Organizaban talleres, protegían a los vecinos y ofrecían desayunos para los niños del barrio. Hablaban de autosuficiencia, de comunidad, de identidad. Reivindicaban los valores maoríes y polinesios que el Estado había tratado de borrar. Incluso llegaron a tender puentes con políticos, activistas y organizaciones sociales. En 1981, el primer ministro Robert Muldoon, autoritario y controvertido, hizo algo impensable. Destinó fondos del Estado a programas impulsados por Black Power: centros juveniles, talleres laborales, programas de reinserción. Algunos lo llamaron estrategia, otros traición. Pero fue también una señal. Por primera vez, el Estado reconocía que esos jóvenes no eran solo delincuentes, sino víctimas de una historia mucho más larga. Cuando Muldoon murió en 1992, miembros del Black Power fueron a su funeral. Hicieron un haka ceremonial frente al ataúd, un gesto ancestral, no de adhesión, sino de respeto. Días después, su viuda, Diane Muldoon, fue invitada al marae de Black Power para asistir al funeral de un niño de la comunidad. Allí no hubo discursos políticos, solo reconocimiento mutuo. Pero esa esperanza no duró. Con el tiempo, el Black Power también cayó en el crimen organizado: tráfico de marihuana, extorsión, territorio, venganza. Lo que había empezado como resistencia se convirtió poco a poco en espejo. El mob y el power, aunque nacidos de la misma herida, se enfrentaron como enemigos tribales, a machete, en gasolineras, en fiestas o en funerales. Ser de uno o del otro podía costarte la vida. Y así la historia de un pueblo partido por la colonización volvió a partirse entre sí. Durante los años 80 y 90, Nueva Zelanda vivió una guerra civil no declarada. No salió en los periódicos, pero hubo muertos, muchos. Uno de los enfrentamientos más recordados fue en Napier, a mediados de los 90. Un convoy del Mongrel Mob atravesó Maraenui, corazón del territorio de Black Power. La respuesta fue inmediata. La pelea duró menos de 5 minutos. Hubo un joven muerto, 3 heridos y una casa incendiada como represalia. En 2007, la tragedia alcanzó otro nivel. Durante un tiroteo entre bandas en la ciudad de Wanganui, una bala perdida mató a Yatetua, una niña de 2 años que dormía en su casa. Su muerte conmocionó al país, pero no detuvo el ciclo. Las emboscadas eran habituales. Los coches circulaban con machetes en el asiento trasero. Las motos llevaban escopetas escondidas bajo el asiento. Antiguos compañeros de celda se cruzaban en una gasolinera y se mataban sin hablar. En ciudades como Rotorua o Hastings, la violencia era rutina. Los funerales se convirtieron en procesiones rituales.
Decenas de motos, parches de cuero, banderas, gritos, haka. Las calles hablaban con símbolos. Mob for Life, BP Killaz. Era una guerra de tribus urbanas, pero también una guerra de generaciones, porque muchos de esos jóvenes habían nacido ya dentro del mob o del power. Heredaban los colores, heredaban el odio, heredaban el miedo. La prisión no era un castigo, era una extensión del territorio, un campo de entrenamiento, un lugar donde las reglas del sistema dejaban de importar y las reglas del mob y del power se imponían con más fuerza que nunca. Dentro, cada bloque tenía su dueño, B para Mongrel y C para Black Power. Cada pasillo tenía una bandera invisible. Si no tenías afiliación, eras blanco fácil. Si cruzabas de sector sin permiso, era una declaración de guerra. Los tatuajes indicaban jerarquía. No eran arte, eran rango, lealtad o sentencia. Los líderes carcelarios decidían quién vivía, quién comía y quién recibía protección. Los enfrentamientos eran brutales. Usaban cuchillos caseros como los famosos shanks. También atacaban con palos, con fuego o a puño limpio hasta que alguien dejara de moverse. Pero no todo era violencia, también había organización, talleres, mercados clandestinos, jerarquías estrictas. El mob, con su estilo militarizado, imponía disciplina. El power, más vinculado a redes comunitarias, conservaba un aire de hermandad cultural. Las cárceles reforzaban el mito. El que sobrevivía salía con más respeto que nunca. Para muchos, la prisión no era el final, sino el bautismo. Así crecieron miles de jóvenes, con miedo de llevar el color equivocado en el barrio equivocado. Lo que empezó como respuesta al racismo y al abandono, se transformó en una identidad armada, una religión de la lealtad, un legado difícil de romper. No era solo una guerra por territorio, era una guerra por respeto, por orgullo, por venganza o por no ser nadie. Algunos de sus miembros más antiguos ya lo habían perdido todo. Hermanos, libertad, rostro, tiempo. Y fue desde ese fondo que algunos empezaron a mirar hacia arriba. En las cárceles comenzaron a aparecer círculos de lectura, talleres informales y reuniones donde no se hablaba de territorio, sino de familia, de identidad y de fe. Lo más poderoso no fue institucional, fue cultural. En barrios obreros de Wellington, niños maoríes volvieron a aprender terreo, porque para muchos, ese idioma, el que les prohibieron en la escuela, era la llave para recordar quiénes eran antes de ser Mopo Power. No era solo rehabilitación, era reconstrucción de la identidad, una identidad que había sido destruida durante más de un siglo. No se puede borrar el pasado, no se puede reescribir lo vivido, pero a veces se puede decidir qué hacer con lo que quedó. Hoy, en muchas escuelas públicas de Aotearoa, los niños aprenden Haka como parte del programa. Hablan de Rangi y Papa, de Waka Papa, de Maná y de Tapu. No todos saben esta historia, no todos entienden qué hubo antes. En los últimos años, la comunidad maorí ha avanzado lento pero constante. Se recuperaron tierras, se mejoró la representación política y se fortaleció el Tratado de Waitangi, convertido en marco legal para garantizar derechos lingüísticos, territoriales y culturales. Se creó el Waitangi Tribunal, se devolvieron compensaciones millonarias y la sociedad aprendió a integrar la cosmovisión maorí en su ADN. Pero en 2024, este avance histórico se vio amenazado. El nuevo gobierno de coalición, liderado por el Partido Nacional y respaldado por ACT, presentó el Treaty Principles Bill, un proyecto que buscaba redefinir los principios del Tratado de Waitangi, despojándolo de su fuerza legal y simbólica. Si se aprobaba, el Estado ya no estaría obligado a proteger derechos específicos del pueblo maorí en áreas como la salud, la tierra, el idioma o la cultura. Para muchos era una forma de desmantelar pieza a pieza décadas de reparación histórica. El Tribunal de Waitangi lo calificó como el ataque más grave en tiempos modernos. La respuesta fue masiva. Más de 82.000 personas participaron en la Hikoi Motetiriti, una marcha que cruzó la isla entera y reunió en la capital entre 35.000 y 42.000 manifestantes, incluidos la reina maorí y miles de niños ondeando banderas de Tino Rangatiratanga. Ese mismo 14 de noviembre, en el Parlamento, la joven parlamentaria Hannah Rauhiti Maipi Clark, de 23 años del partido Te Pati Maorí, rompió en directo una copia del proyecto de ley y dirigió un haka guerrero que silenció al hemiciclo. Fue tan potente que detuvo por 20 minutos la sesión y la suspendieron por un día. Las imágenes recorrieron el mundo entero.
convirtiéndose en un símbolo de resistencia ancestral contra un intento de borrado. Tras el rechazo mayoritario de la propuesta en abril de 2025, muchos respiraron aliviados, pero el peligro no desaparece. Varios partidos han dejado claro que buscarán nuevas vías para limitar el alcance del tratado, bajo el argumento de que no es igualitario con todos los neozelandeses. Esa idea, aparentemente neutral, ignora una verdad incómoda. No todos parten del mismo lugar. Las comunidades más golpeadas por la desigualdad no son una abstracción. Tienen rostro, nombre y cicatrices. Y muchas de ellas han terminado, generación tras generación, orbitando en los márgenes. En ese paisaje social fracturado, los Mongrel Mob y Black Power no son solo pandillas ni símbolos de violencia. Son también el eco vivo de un país que no ha sabido o no ha querido cerrar sus heridas más profundas. Y es que la historia no ha cambiado. Todavía hoy, los maoríes tienen menor esperanza de vida, menos acceso a la salud, más probabilidades de ser detenidos, de vivir en pobreza o de morir antes de tiempo. Según datos del New Zealand Ministry of Justice, las tasas de encarcelamiento de maoríes y polinesios son hasta 6 veces superiores a las de la población blanca, y eso que solo suponen un 20% de la población del país. Esto alimenta un círculo vicioso: exclusión social, marginación, pobreza y, como consecuencia, la búsqueda de pertenencia en este tipo de grupos. La violencia y el odio no son raíces, sino ramas que brotan de problemas mucho más profundos. Para cambiar esa realidad, es necesario mirar con honestidad a las raíces: políticas públicas justas, inversión real en educación y salud y un compromiso sincero con la justicia social. El futuro de estos jóvenes no debería estar marcado por un tatuaje, una pandilla o una celda. Debe abrirse camino hacia opciones reales, dignas y libres. Porque en la comprensión profunda de estas historias está la clave para construir un mundo más justo, donde el color de la piel, el barrio o la historia no determinen tu destino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, que tengáis una magnífica semana y hasta el próximo vídeo. And they sort of forced us to live the lifestyle we live. You know, we don't want to go by theirs. Their system is failing already. You can see it. The government system's failing, so we go by our own ways. We do our own thing, you know. They forced it on us. Forced control. Well, we've tried to change, try to keep out of jail jobs, get a few of our members into jobs and that. Pissing society off, you know. The country hated Nazism, you know, Mary Battalion and everything. That was picked up and used to piss society off, to use Hitler's saying some. I mean, even the abuse of putting a German helmet on top of a fucking British bulldog, well, that's a fucking insult. You know, anything to do with insults would work. Yeah. We show respect to people who we know that deserve respect. Otherwise, you know, we don't want to know you. Get out of our road.